Dijo que me amaba y al día siguiente se comprometió con un hombre, pero eso no fue lo peor. Valencia no dormía esa noche, igual que yo. Laura estaba sentada junto a mí en el banco de la playa, los pies hundidos en la arena fría, el mar rugiendo a lo lejos. Habíamos escapado allí después de una cena con amigos, como solíamos hacer cuando el ruido del mundo nos sobraba. Pero esa noche todo era distinto. En el silencio había algo contenido, algo que ya no cabía en los márgenes de la amistad. ¿Tú alguna vez te has enamorado de alguien que no debías? Preguntó sin mirarme. Sentí cómo se me detenía el corazón. Respiré hondo, pero no respondí. Porque sí, porque era ella, porque lo había sido desde hacía 3 años, desde la primera vez que me prestó sus auriculares en clase de historia contemporánea, desde que empezó a quedarse a dormir en mi piso con la excusa del estudio y acabábamos viendo películas hasta las 3 de la mañana, desde que me buscaba con la mirada cuando algo no iba bien, aunque yo fingiera que sí. Laura giró la cabeza. Sus ojos estaban brillantes. No lloraba, pero le temblaban las manos. «Valya», dijo bajito, «no sé qué estoy haciendo». Entonces me besó. No fue un beso largo ni perfecto. Fue torpe, cargado de miedo y deseo mal escondido. Pero en ese instante creí que el mundo se detenía, que por fin lo imposible dejaba de serlo. Hasta que llegó el día siguiente. Volvimos al piso y ella parecía otra, distante, nerviosa. Yo trataba de entender. Pensé que quizás se arrepentía, que necesitaba espacio. Pero al caer la tarde me entregó una invitación, blanca, fría, con su nombre y el de un hombre que apenas conocía. La boda era en 2 meses. «Lo siento», dijo sin levantar la mirada. «No es por ti, es lo que esperan de mí». No dije nada, no podía. Esa noche, cuando cerró la puerta de su habitación, vomité en el baño, no por rabia, por la certeza de que había sido real, que me había besado con verdad, y aún así eligió huir. Y lo peor era saber que no era culpa suya, que el mundo estaba hecho para castigar lo que no encajaba, que su madre, su padre, su trabajo en ese bufete tradicional, todo le gritaba que lo correcto era casarse con un hombre. Pero yo no era parte de ese correcto. Yo era lo que debía esconderse. Durante semanas convivimos como si nada. Ella evitaba mi mirada. Yo fingía que dormía cuando ella llegaba. Y cada vez que escuchaba su voz al teléfono, organizando detalles de la boda, algo en mí se rompía un poco más. Hasta que un día no soporté más. Le dejé una nota en la cocina. No puedo seguir fingiendo que no existió. No puedo ser la sombra de tu cobardía. Hice mi maleta y me fui. Creí que la historia terminaría allí, que sería solo eso, una herida más que aprender a callar. Pero me equivocaba. Lo peor aún no había pasado. Durante semanas traté de rehacerme en otro lugar. Alquilé una habitación en Ruzafa, acepté más turnos en la librería donde trabajaba y empecé a dormir con la lámpara encendida. No porque tuviera miedo de la oscuridad, sino porque en la oscuridad aún la recordaba. El día que me crucé con ella de nuevo fue por casualidad, o eso quise creer, una exposición pequeña de artistas emergentes. Entré por la invitación de una clienta de la tienda. No sabía que Laura estaría allí. No sabía que una de las fotografías colgadas era suya. Estaba de espaldas, hablando con un hombre que parecía su prometido, pero cuando me vio, se congeló. «Valya», susurró, dejando a medias la frase que decía.
Yo debería haberme ido, pero no lo hice. Nos miramos durante segundos que parecieron años. Luego, sin decir palabra, me llevó fuera, a una terraza vacía. «Pensé que ya no querías verme», dijo con la voz rota. «No quería, pero no todo se elige». Silencio. «Me casé», añadió. «Pero no pasó nada entre nosotros. Todo fue una fachada». «¿Y eso lo hace mejor?» «Number solo más triste». La rabia me subió como un fuego lento. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese teatro? ¿Por qué besarme, hacerme creer y después esconderte?» Laura apretó los labios. «Porque pensé que si me esforzaba lo suficiente, podría ser la hija que mis padres esperaban. Que si seguía el camino correcto, todo lo demás se callaría». «¿Y callaste también lo que sentías por mí?» No respondió. Lo suficiente para saber que la respuesta era no. «No es justo», dije. «No para ti, pero menos para mí. No soy el refugio de nadie. No soy la vida que se guarda en un cajón mientras tú haces lo que debes». «Lo sé», murmuró. «Pero sigo pensándote». Eso me dolió más que cualquier traición, porque seguía deseándola, porque aún tenía su voz clavada en la piel, porque una parte de mí quería abrazarla y decirle que todo estaría bien, aunque no lo estuviera. «¿Estás feliz?», pregunté. «No», admitió, «pero tengo paz». «La paz no sirve si la consigues renunciando a quien eres». Me alejé. Las semanas siguientes fueron extrañas. Ella me escribía a veces, frases cortas, canciones que antes compartíamos. Nunca respondí, pero tampoco bloqueé, porque aunque dolía, no saber de ella dolía más. Un día encontré en la librería una carta sin sobre, con mi nombre garabateado. Era de Laura. Decía que había dejado al marido, que no había amor ni pasión, solo miedo. Decía que había vuelto a casa de sus padres, que no sabía cómo reconstruirse, pero que no podía seguir fingiendo. Y al final, una frase: «Si alguna vez puedes perdonarme, estaré donde nos besamos por primera vez». La playa. Volví allí la noche siguiente, pero no la encontré. Ni la siguiente, ni la otra. Durante días esperé, mirando las olas romper en la orilla, como si en algún momento ella fuera a aparecer, a pedir perdón, a elegirnos. Pero nunca lo hizo. Y ahí lo entendí. Su ausencia era su respuesta. Lo nuestro había sido real, pero no suficiente para vencer su miedo. Y eso fue lo que más dolió. El tiempo no curó nada, solo ordenó el dolor en estanterías distintas. Aprendí a levantarme sin esperar su mensaje, a pasar por las calles donde solíamos caminar sin girar la cabeza, a responder «estoy bien», con la misma naturalidad con la que antes le decía «te echo de menos». En la librería me ofrecieron un turno completo. Acepté sin pensarlo. El trabajo me ayudaba a mantener la mente ocupada, aunque a veces, al colocar ciertos libros de poesía, tenía que respirar hondo para no caer. Un jueves por la tarde entró una chica con el pelo recogido de cualquier manera y una mochila colgando de un solo hombro. Se detuvo frente a la sección de arte y se quedó allí, concentrada. Parecía ajena al resto del mundo. Cuando se acercó a pagar, dejó caer una libreta sobre el mostrador por accidente. Se abrió al caer y vi un boceto rápido, hecho con líneas decididas. Una mujer sentada frente al mar, abrazándose las rodillas. «Es hermoso», dije antes de poder frenarme. Ella me miró y sonrió. Tenía algo tranquilo en la mirada, no el tipo de calma que nace de no haber sufrido, sino la que se construye después de romperse. «Gracias, me llamo Maíra». Empezamos a hablar. Nada profundo al principio, libros, películas, música, pero había algo distinto.
Ella no llenaba los silencios con excusas, no evitaba temas incómodos. Era como si no temiera ser vista. Con el tiempo, empezó a pasar más por la tienda. A veces solo para saludar, a veces con algún café en la mano. Yo no sabía qué hacer con esa ternura nueva. No se parecía a lo que sentí por Laura. No era tormenta, era refugio. Una tarde, llovía fuerte y la mayoría de la gente se quedaba en casa. Maíra apareció empapada, con los zapatos en la mano y la risa en la garganta. Me convenció de cerrar una hora antes y fuimos a un café cercano. Hablamos de nosotras, de lo que dolía, de lo que aún costaba decir. ¿Tú también lo escondiste alguna vez?, le pregunté. Sí, pero me cansé de pedir perdón por querer a quien quiero. Esa frase me golpeó, porque yo aún no podía decir lo mismo. Nos acercamos. No fue inmediato, ni fácil, pero empecé a desear su risa, su manera de escuchar, su forma de estar sin presionar. Y un día, sin darme cuenta, supe que tenía miedo de enamorarme otra vez. Lo hablé con ella, no lo esquivé. No quiero que seas el lugar donde escondo las ruinas de otra historia, le confesé. Entonces déjame ser parte de tu historia nueva, respondió. Y lo intenté. Durante semanas todo fue más sencillo. Caminábamos por la ciudad sin mirar atrás. Íbamos a exposiciones, compartíamos canciones. Nadie nos señalaba, nadie nos cuestionaba. Con Maíra sentí por primera vez que no tenía que justificar mi forma de querer. Hasta que en una exposición benéfica todo cambió. Estábamos viendo una instalación de luces suspendidas, hablando en voz baja, cuando sentí una mirada en la nuca. Me giré y allí estaba, Laura. No con su marido, sola, más delgada, más pálida, pero con los mismos ojos que yo aún soñaba a veces. Nuestros ojos se encontraron y todo el aire se volvió denso. Maíra notó mi tensión y sus dedos buscaron los míos, pero yo ya no podía moverme. Laura se acercó despacio, saludó con un gesto leve, miró a Maíra, luego a mí. ¿Podemos hablar?, preguntó. Mi corazón golpeaba fuerte. Maíra me soltó la mano, entendiendo algo que aún no sabía cómo explicar. Asentí y la seguí hacia el pasillo del fondo. Lo que no sabía era que esa conversación iba a desenterrar todo lo que tanto me había costado enterrar, y que una parte de mí aún no había terminado de soltarla. El pasillo del fondo estaba casi vacío. Se escuchaban ecos lejanos de la exposición, pero entre nosotras solo había un silencio tenso. Laura no hablaba, tampoco yo. La miré esperando que dijera algo, cualquier cosa, pero parecía no encontrar las palabras. Al final, fue ella quien bajó la mirada y murmuró: «Sigues hermosa», no respondí, no por orgullo, porque me dolió que usara esa palabra como si nada hubiera pasado, como si la belleza pudiera borrar el abandono. «¿Qué haces aquí?», pregunté al fin. La invitación era de una amiga. No sabía que vendrías, y menos que vendrías con alguien. La forma en que lo dijo me hirvió la sangre. No tenía derecho. ¿Esperabas que te siguiera esperando después de lo que hiciste? No esperé nada, dijo. Pero cuando te vi, supe que aún no te había soltado. Eso no te da derecho a volver, ni a opinar sobre con quién vengo. Se frotó las manos inquieta. Solo necesitaba verte, saber si todavía hay algo. Me reí, amarga. ¿Algo? Claro que hay algo. Dolor, rabia, decepción. ¿Eso cuenta? Laura se acercó un paso. Yo no me moví. Me fui porque tenía miedo, porque toda mi vida me enseñaron que amar a una mujer era vergonzoso,
que no sería suficiente, que me quedarían sola. Pero cuando te fuiste, descubrí lo que de verdad daba miedo, vivir sin ti. Tragué saliva. Había esperado años por esa confesión, y ahora que la tenía delante, no me daba alivio, solo más confusión. No puedes aparecer ahora como si nada. Yo tengo una vida. Estoy con alguien que no me oculta, que no necesita romperme para saber qué quiere. ¿La quieres?, preguntó en voz baja. Sentí el golpe de la pregunta, pero no respondí enseguida. Estoy construyendo algo con ella, algo que tú no supiste defender. Pero no la amas. No fue una afirmación, fue un disparo en medio del pecho. Y me odió por decirlo, porque en el fondo algo en mí seguía temblando cuando escuchaba su voz. No tienes derecho, dije, esta vez firme. No después de esconderme, de dejarme sola, de volver solo cuando te pesa la culpa. Laura se acercó más. Ya estábamos demasiado cerca. Te sigo amando, Valya, y no puedo vivir mintiéndome más. Sentí que el mundo giraba más rápido de lo que podía sostener, pero antes de poder responder, escuché pasos. Me giré. Era Maíra, nos miró. Su rostro era tranquilo, pero sus ojos estaban rotos. «Ya lo entiendo», dijo. «¡Maíra!». Intenté acercarme. Ella dio un paso atrás. «No me expliques nada. Solo quería ver si aún eras mía». Y ya tengo la respuesta. Se fue sin decir más. Yo no la seguí. Me quedé allí, con Laura mirándome como si yo fuera la única cosa real que quedaba en su mundo. «Esto no tiene arreglo», dije. «No puedes aparecer con promesas rotas y esperar que todo se arregle». «No espero que me perdones ahora», respondió. «Solo quiero que sepas que ya no tengo miedo». «Pues yo sí», murmuré. «Miedo de volver a ser esa versión de mí que te esperó tanto tiempo. Y no pienso volver ahí». Me marché sin mirar atrás. Esa noche caminé sola hasta casa. Me dolían los pies, la cabeza, el pecho, todo. Lloré, pero no como antes, no por lo que perdía, sino por lo que entendía. Que a veces amar a alguien no basta, que hay amores que arden, pero no iluminan, solo queman. Y yo ya no quería arder. Las horas posteriores fueron un vacío. No contesté mensajes, no abrí redes, no prendí el móvil, solo caminé, durante cuadras y cuadras, con el ruido de la ciudad empujándome hacia adelante, como si moverse fuera la única forma de no romperse. Maíra no me escribió esa noche, ni al día siguiente. Yo sí lo intenté. Le dejé un audio, breve, inseguro. Lo siento, no por haber sentido algo por otra persona en el pasado, sino por no haberte protegido de ello en el presente. Pero ella no respondió, y lo entendí, porque a veces el silencio también es una herida. En la librería trabajé sin hablar. Algunos clientes preguntaban si estaba bien. Yo sonreía por reflejo, por costumbre, por no volver a explicar que lo que duele no siempre tiene nombre. Una tarde, ya cayendo el sol, Maíra entró. No llevaba dibujos ni libros, solo a sí misma. Se acercó al mostrador. No dijo hola. Solo me miró con una mezcla de tristeza y algo más difícil de nombrar. Esperanza contenida. Quería que supieras que no me fui por celos. Me fui porque vi en tus ojos algo que no entendí. Y necesitaba espacio para saber si eso era mío o seguía siendo suyo. Me quedé quieta. ¿Y lo supiste?, pregunté. Asintió. Lo que tienes con ella fue real. Pero lo que construimos tú y yo también lo es. La diferencia es que yo no quiero ser un recuerdo ni un reemplazo. Quiero ser una elección. Sentí que todo el aire volvía de golpe,
Respiré hondo. No supe cómo protegerte de algo que yo misma no había cerrado del todo, admití. Pero no quiero vivir en ese limbo. No quiero volver al pasado. Quiero estar contigo, elegirte, no porque sea lo correcto, porque es lo que deseo. Mayra asintió, pero su voz fue firme. Entonces demuéstramelo, no con palabras, con hechos. Y lo hice. Esa misma semana hablé con mi madre. Le conté la verdad, no maquillada, no disfrazada, la verdad, que amaba a una mujer, que me rompieron una vez, pero no dejaría que el miedo decidiera por mí otra vez. Mi madre no lo entendió, se quedó en silencio. Luego cambió de tema. Pero no me gritó, no me echó. Fue un comienzo. Incompleto, sí, pero mío. Después hablé con mis amigos, con compañeros de trabajo. No hice discursos, solo respondí si preguntaban. Y por primera vez no me escondí. Con Mayra las cosas no fueron mágicas, pero fueron honestas. Volvimos a hablar despacio, a caminar juntas sin miedo, a reír sin preguntarnos si todo se acabaría mañana. Una noche, en la playa donde todo empezó, ella me tomó la mano. ¿Crees que esto dure? La miré. No sé, pero quiero quedarme a descubrirlo. Ella sonrió, no por romanticismo, por verdad. Entonces quédate, no solo hoy. Quédate cuando cueste, cuando arda, cuando duela. Quédate de verdad. Y eso hice. Porque por primera vez, amar no era huir. Era quedarse, aunque doliera, aunque costara. Porque quedarse, a veces, es el acto más valiente de todos. Final con sentido moral. Laura eligió el miedo y perdió lo que amaba. Valja eligió el coraje de ser ella misma. Y aunque nada fue perfecto, construyó algo nuevo, sincero, lejos de la vergüenza, cerca del amor que no necesita esconderse. Porque el amor verdadero no se suplica, se elige, se cuida, se sostiene, incluso cuando todo arde,